Amén. Amén. Muy bien. Bueno, estuvimos hablando específicamente el día miércoles de que Dios es luz y que nosotros debemos de tener comunión con Él, ¿verdad? Porque Él es luz. Y uno de los efectos que se va a dar en nosotros al tener comunión con la luz es que nos vamos a amar los unos a los otros. Vamos a amarnos entre hermanos, se va a manifestar el amor en nosotros porque estamos teniendo comunión con un Dios que es luz, y todo el que tiene comunión con Él se vuelve luz y consecuentemente termina amando. Bajo esa, entonces, por decirlo así, hermano amado, nuestra naturaleza como hijos de Dios es amar. Esa es nuestra naturaleza, amar a Dios y amarnos entre nosotros mismos. Ok, bajo esa perspectiva, entonces quisiera pegarle una leída a este pasaje de Romanos capítulo 12. Lo voy a leer en una Biblia que se llama Usejo, y usted compare ahí en su Biblia, y quisiera llegar y aterrizar a un punto que le quiero platicar a usted. No sin antes leerle este cuadro, porque me parece que aquí está hablando del amor, cómo debe ser la clase de amor que debemos de tener mutuamente entre nosotros. Mire cómo dice esta Biblia entonces, dice, sea el amor sin fingimiento. O sea que una de las cosas que le debemos de quitar al amor es esa actitud fingida. Sea el amor sin fingimiento, aborreced lo malo, estad firmemente adheridos a lo bueno. Esta expresión me llamó la atención, donde dice, estad firmemente adheridos a lo bueno. Ahora bien, entonces vayamos tal vez desglosando estos versículos. Cuando nosotros el amor le quitamos eso fingido, que es natural tal vez entre nosotros los humanos, lo primero que va a pasar es que vamos a empezar a aborrecer lo malo. Para que un amor sea genuino, para que un amor no tenga estorbos, para que un amor no tenga manchas, para que un amor no esté contaminado, lo que tenemos que hacer es aborrecer lo malo y estar con una actitud de firmeza, pero adheridos a lo bueno. Parece ser como que a veces nosotros estamos, si me permite usar este lenguaje, despegados de lo bueno. Y que eso no se pega con pegamento de zapato. Está lo bueno y no podemos estar adheridos, pero Cristo sí lo puede hacer en nosotros. Entonces dice el versículo 10, otra vez, amaos cordialmente. Allá dice amar sin fingimiento. Amaos cordialmente los unos a los otros con el cálido afecto de hermanos. O sea que en nosotros, según esta Biblia, debe haber un cálido afecto de hermanos. Entonces, y que ese amor dice que debe ser cordial, pero teniendo un cálido afecto, es decir, debe existir tal vez un pensar de preferencia o un gozo al vernos, o tal vez solo por el hecho de ser hermanos, tener un cálido afecto de hermanos. En cuanto a la deferencia, dice, en cuanto a honra, dice otras Biblias, tened por más dignos a los demás. O sea que amar de alguna manera, fíjense qué interesante, llegar a amar, una de las cosas que va a provocar en nosotros es que nos va a llevar por la ruta de la humildad a considerar a los demás por más dignos que nosotros. Porque lo natural es que nosotros tal vez reclamemos respeto, reclamemos honra, que yo sea más digno que usted sea más digno del hermano que está a su lado. Pero dice ahí, en cuanto a la deferencia, tened por más dignos a los demás. Dígale, hermano que está a su lado, aunque sea por fe, dígale, tú eres más digno que yo, dígale. Así dígale. Como cuesta decir eso, ¿va? Dígale otra vez, tú eres más digno que yo, dígale. Qué hermoso conducirnos así.
Si así nos conduciéramos en la iglesia, pues de alguna manera, hermanos, eso traería bendición. Dice el 11, en vuestro celo no seáis negligentes, en el espíritu manteneos fervientes, servid constantemente al Señor. ¿Cómo saber que usted todavía se mantiene en el amor? Está sirviendo constantemente al Señor. Aquel que deja de servir al Señor, su amor se empieza a enfriar. Se recuerda de la iglesia, ¿cómo se llamaba la iglesia de Éfeso? Le dice, pero tengo contra ti que has dejado, que has caído de tu primer amor. ¿Cómo saber cuando uno se empieza a caer del amor, empieza a desamorarse, empieza a enfriar el amor? ¿Cómo saber cuando está pensando en dejar de servir? Ahí se va enfriando el amor. Por eso dice, servid constantemente al Señor. En el versículo 12, fíjese, en el mismo contexto que habla del amor, vivid gozosos en la esperanza. Si hay algo que nosotros debemos de tener como hijos del Señor, es esperanza. Todo aquel que no tiene esperanza debe de revisar su amor. El amor de Dios hace que resurja una esperanza entre nosotros y eso pues va a traer gozo. Vivid gozosos en la esperanza, firmes en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Socorred las necesidades de los hermanos en la fe. O sea, hermanos, fíjese que entre nosotros siempre van a haber necesitados. Lo que tenemos que hacer es aprender a socorrerlos. Pero a veces solo buscamos el socorro para nosotros y no miramos de quién debe ser socorrido. No sé si está bien esa palabra. Es socorrer las necesidades de los hermanos en la fe, practicad la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran. Hermano, alégrese con los que se alegran y lloremos con los que lloran. O sea, cuando uno llega a amar, fíjese, cuando uno llega a amar, puede ser, yo lo veo acá, si hay un grupo de hermanos que está alegre, alégrese con él. O sea, por decirlo así, aquel que llegó a amar ya no vive él para sí, sino que vive para los demás. Si aquellos están alegres, no va a destruirle la fiesta a ellos. Él se mete también y se alegra con ellos. Pero si aquellos están llorando, no va a regañarlos. ¿Por qué están llorando ustedes? ¿No son hijos de Dios, pues? ¿No tienen fe ustedes? No, se va a meter también entre ellos y llora con ellos. Ese es el amor. Ahora bien, pero mire que dice el 16, y aquí es donde yo quiero entrar al tema, porque aquí yo encuentro un gran impedimento para que se perfeccione el amor entre nosotros. Y aquí, mire a dónde lo llevo. Dice esta Biblia, tened unos con otros, diga conmigo, unos con otros. Mire, ¿qué debemos de tener unos con otros? ¿Qué debemos de tener? El mismo sentir. Pero entonces ahora viene y dice, sin abrigar sentimientos de grandeza, sino dejándoos llevar al trato con los humildes, no os tengáis por sabios ante vosotros mismos. Entonces yo veo, hermano, que uno de los problemas o una de las dificultades, miren, entre el amor, ya que empezamos a hablar del amor el miércoles, una de las cosas que va a potencializar el amor entre nosotros es llegar a tener, fíjese que esa palabra tener implica como cuando uno posee algo, posee algo. Entonces, tened unos con otros el mismo sentir. ¿Sabe dónde está el problema? El problema es cuando abrigamos sentimientos de grandeza. Cuando abrigamos sentimientos de grandeza, entonces va a haber un impedimento para llegar a un mismo sentir. Entonces yo veo que una de las cosas que debemos de quitar de entre nosotros son los sentimientos de grandeza.
A veces pues los tenemos ahí, nos los ministraron de pequeñito tal vez, porque mire hermano, vivimos en una sociedad en donde desde pequeño le empiezan a ministrar esa parte, va, que sea el abanderado, que saque la mejor nota, y entonces se empieza a llenar uno de esos sentimientos de grandeza, y de repente cuando uno se encuentra ya en un grupo de hermanos, porque nosotros hermanos salimos del mundo, usted salió del mundo. Salimos de una cultura del mundo, entonces llegamos acá donde todos prácticamente en Cristo somos iguales, en donde dice que ya no hay diferencia de varón y mujer, ya no hay diferencia de razas, ya no, sino que en Cristo venimos a ser prácticamente uno, somos uno en Cristo. Levante su mano, diga conmigo, en Cristo Jesús somos uno. Somos miembros de un solo cuerpo. Ahora, el problema está cuando llegamos a Cristo y entonces estamos aprendiendo a amar. Usted está aprendiendo a amar. Dígale, hermano que está a su lado, estoy aprendiendo a amar, dígale. Dígale otra vez, estoy aprendiendo a amar, dígale. Mire, eso es como aquel que se fue a inscribir a la Calusac ayer para hablar inglés y que ella hoy le diga, y no que estudias inglés pues, y apenas ayer se inscribió. Entonces a veces así somos nosotros, somos cristianos y de repente una planchita comete y le dice, ¿y dónde está el amor?, le dicen a uno. No, usted tiene que reconocer hoy que está aprendiendo a amar, y como está aprendiendo a amar, una de las cosas que usted debe aprender a buscar es el mismo sentir. Pero para que tengamos el mismo sentir, debemos de quitar esos sentimientos de grandeza. Quitarlos. Levante su mano, diga conmigo, Señor Jesús, quita de mi vida los sentimientos de grandeza. Aleluya, dale un aplauso al Señor. ¡Fuera! Quitarlos. Se lo quiten a uno. Venga para acá, se lo vamos a quitar. Eso es como cuando usted va ahí con, ¿cómo le llaman al médico que atiende los pies? Y lleva un sucayo usted ahí que le molesta y le dice, mire, no tenga pena, le vamos a quitar ese sucayo, le dice, se lo vamos a eliminar. Entonces esos callos del alma son los sentimientos de grandeza. Viene a la iglesia y quiere ser el primero como Diótrefes, viene a la iglesia y resulta que quiere, se siente más grande que el hermano que está a su lado, se siente más grande el hermano que está atrás de usted y quiere ser el mejor. Entonces dice el Señor, mire, si ustedes quieren aprender a amar, si su amor, para que su amor sea sin hipocresía, van a tener que eliminar los sentimientos de grandeza. Al eliminar los sentimientos de grandeza, vamos a tener nosotros una vía para buscar esto, mire, el mismo sentir. De eso es lo que le quiero hablar. Buscar el mismo sentir. Pero para empezar tendríamos que decir, no se puede llegar, y ya le voy a explicar qué es el mismo sentir. No se puede si hay sentimientos de grandeza. No se puede. Entonces hay que eliminar eso primero. Y no hay aquello que diga, fíjese hermano que yo no tengo sentimientos de grandeza. Todos los tenemos. Solo que en Cristo hay que quitarlos, ¿sabes? Quitarlos. ¿Ah? Quitarlos. Es como cuando alguien tiene dolor de muela, ¿verdad? Y tiene aquello, le amaneció así. Y entonces le dice, mire, aquí no queda otro remedio que quitarle su muela. Pero no le podemos quitar la muela sin que primero se desinflame ahí. Entonces le empiezan a dar medicina para... Toda vez se desinflamó, ¡pau!, se arranca la muela. Entonces viene el Señor y dice, ¿saben qué, hijos? Dice el Señor, ¿saben qué? Vamos a quitar, les voy a enseñar a amar, pero van a quitar, anular, destruir, arrancar, arruinar esos sentimientos de grandeza.
Entonces, miremos entonces cómo se busca el mismo sentir. Déjeme explicarle primero. Fíjese que esa palabra, el mismo sentir, viene de una expresión, de una palabra que es phroneo en el griego. Entonces, tiene varios significados. Quiere decir ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente, más o menos fervientemente en una cierta dirección, tener un mismo sentir, sentir la misma cosa, poner la mira. Pero me llama la atención esta expresión, mire, estar dispuesto mentalmente. Y la otra es más o menos fervientemente en una cierta dirección. Eso quiere decir tener un mismo sentir, tener una misma dirección, pensar una misma cosa, si usted quiere. Ese fue uno de los grandes problemas del apóstol Pedro cuando el Señor lo regañó, lo reprendió. El apóstol Pedro no tenía phroneo con Jesús. No tenía el mismo sentir. Mire, eso quiere decir entonces que puede haber un descuadre entre nosotros y Jesús. La meta es que nosotros lleguemos al mismo sentir con Jesús, porque salimos de Él y vamos hacia Él. Le voy a poner un versículo, luego entramos al tema, solo para mostrarle lo del apóstol Pedro. En la Biblia Martín Nieto, Mateo 16:23, dice: pero él volviéndose le dijo, aquí fue cuando le dijo Pedro, no te acontezca esto, no vayas a la cruz. Entonces el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, pues eres un obstáculo para mí, porque tus sentimientos, aquí mire esa palabra, tus phroneos, no son los de Dios, sino los de los hombres. Aquí nos tenemos que detener un momento. Entonces quiere decir, tal vez lo voy a usar como introducción, quiere decir entonces que uno puede tener el mismo sentir de Dios o puede tener el mismo sentir de los hombres. En este momento el apóstol Pedro está teniendo un mismo sentir de los hombres. Qué peligroso es que nosotros tengamos el mismo phroneo de los hombres. Nosotros debemos de apuntarle a tener el mismo sentir o el phroneo de Dios. ¿Qué siente Dios? Sentir lo mismo nosotros. Entonces, entrémosle entonces, ¿cómo le tenemos que hacer para buscar el mismo sentir? Miremos acá un versículo. Dice Hechos 4:32, mire lo que dice. El grupo de los creyentes, había allí un grupo de creyentes, estaba totalmente compenetrado en un mismo sentir. Mira cómo estaba el grupo de los creyentes, compenetrado en un mismo sentir y pensar. Y ninguno consideraba de su exclusiva propiedad los bienes que poseía, sino que todos los disfrutaban en común. Entonces me quiero centrar acá porque en la iglesia de Hechos, lo primero que se manifestó en ellos, se lo voy a marcar acá, es que ellos dicen que estaban en un mismo sentir, estaban compenetrados, dice, totalmente compenetrados. Eso quiere decir, mire, más o menos sería como cuando nuestra selección va a jugar a otro país y dice que están compenetrados, están concentrados, aunque uno de ellos desmintió que aprovechaban para irse a bailar ahí y por eso perdían siempre los partidos, ¿verdad? Pero la iglesia, nosotros, debemos de estar compenetrados en un mismo sentir. Como que llegar a una concentración, si usted quiere, así como los futbolistas, solo que de tipo espiritual. Y decir, bueno, me voy a compenetrar en este tiempo a tener un mismo sentir que se está teniendo acá en la iglesia. Pero ese sentir que sea el mismo de Dios. Porque si no, imagínense que si el sentir es carnal, va a haber una bola de carnales acá. Entonces tenemos que tener el mismo sentir de Dios, compenetrados. Pero fíjense que si usted lee el contexto de Hechos 4, en el 31 me parece, usted va a encontrar que allí se dio la llenura del Espíritu Santo.
Quiere decir entonces que la llenura del Espíritu Santo va a hacer que nos compenetremos en un mismo sentir. Vamos, ya no van a haber polos opuestos, ya no van a haber hermanos con distintos rumbos, ya no van a haber, ¿cómo se llaman esas rutas, hermano? Donde, así como 4 caminos, donde hay una ruta para allá, otra para allá, ¿cómo se llama eso? Bifurcación se llama, ¿verdad? Cuando hay varios caminos, ¿sí? Usted viene por acá y de repente encuentra un camino para allá, otro para allá. Entonces a veces la iglesia puede estar así. Entonces no hay un solo camino, no hay una sola dirección. Unos van para Jerusalén, otros van para la tierra, otros van para Egipto, otros van para Babilonia. Imagínense cuántos caminos habrá. Entonces, hermano, disculpe, ¿para dónde va usted? Pues fíjese que voy para Babilonia. ¿A qué? A celebrar la Semana Santa al puerto. Va para Babilonia. ¿Y usted, hermano, para dónde va? Pues fíjese que pienso echarme un colazo a Egipto. ¿Y a qué va? Pues ahí, mire, fíjese que ahí están los melones. ¿Cuál era la otra cosa? Y que dijo usted que todo eran de la carne, ¿verdad? Esos son los que aman la carne. Van ¿para dónde? Para Egipto. Pregúntele, hermano, que está a su lado, ¿y tú para dónde vas, hermano? Diga, ¿para Egipto, para Babilonia o para Sión? Levante su mano, diga conmigo, mi destino es Jerusalén la celestial. Hacia ahí debe ir usted. Hacia ahí. Entonces, ¿para dónde vas? Para Sión, para Jerusalén. Por eso voy a ir al retiro. Pero aquel que va para Egipto y para Babilonia, olvídese, está esperando. ¿Hoy qué día es, hermano? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, porque trabajan todavía. Ya solo 5 días me quedan. Mañana 4, después 3, 2, ya me siento en Babilonia. Lleva diferentes caminos, pero si a usted lo llena el Espíritu Santo, vamos a tener un mismo sentir. Es decir, todos vamos a la casa del Padre. Hoy faltó alguien que no vino para la casa del Padre. Todos van caminando. Eso más o menos, le voy a contar una experiencia. Por contar experiencia a veces no termino mis temas. Pero oiga, fíjese, ves que tenía 15 años, más o menos, cuando terminé tercero básico. Y en esos tiempos, ahora creo que ya no hacen esas actividades, cuando le llamaban actividades de despedida, así le llamaban. Entonces terminamos tercero básico y todos queremos nuestra despedida en Tikal, queremos nuestra despedida en Tikal. Vámonos pues, y nos fuimos a Tikal. Hermano, llegamos a Tikal, ya veníamos de regreso hacia Santa Elena, allí íbamos a dormir. Pero entonces viene un amigo y me dijo, vos mira, vamos yo quiero comprar unos recuerditos, me dijo, porque era despedida, se iba a despedir de su novia. ¿Me acompañás? Me dijo, vamos pues, y me fui. Por andar buscando recuerditos, cuando salimos ya no estaba el bus. Se fue. Pero ¿sabe cuál fue lo más lamentable, hermano, y triste? Bueno, nos quedamos ahí, era tarde. Y bueno, como andaba acompañado, pero como a mí me formaron mucho en el temor de Dios, y yo tenía un poco de miedo. Yo lloraba ahí, Dios mío, ¿dónde vamos a dormir? Y usted sabe que adolescente no carga mucho pisto uno, ¿va? Ni de adulto tampoco, mucho menos de adolescente. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a comer? Y entonces nos dijeron, miren muchachos, aquí no pasan camionetas. Si ustedes quieren agarrar una camioneta, van a tener que caminar a un cruce que está adelante, porque ahí viene una que viene de Melchor de Mencos. Agarran esa camioneta y se van a Santa Elena. Nos fuimos, hermano. A las 7 de la noche pasó la camioneta, nos llevó. Y entonces llegamos ahí, era bien avispado el amigo que andaba conmigo, conocí ahí, llegamos al lugar. Hermano, cuando llegamos, ¿sabe qué dijo el director? Bueno, ¿y ustedes no venían con nosotros? Pues dijo. Ni cuenta se dio el bandido, iba a decir yo ahora. Ni cuenta se había dado.
Así somos nosotros a veces espiritualmente. Todos debemos ir en la carrera, marchando, así como, mire, ¿sabe cómo me imagino? Así como cuando Jesús, mire, a Jesús también le pasó eso. Se fue con su familia, subieron a la fiesta, me parece que fue a la fiesta de los panes sin levadura. Cuando regresaron, dice que María pensaba que Jesús iba con los familiares adelante. Cuando se dieron cuenta, Jesús no estaba ahí y regresaron a buscarlo. A veces nos pasa eso. Podemos nosotros de repente desenfocarnos. Debemos ir revisando que todos vayamos. ¿Qué pasó con aquel fulano? Yo miro que ese ya se está quedando. Yo miro que mire, esto es más o menos como el matrimonio, ¿verdad? Cuando el matrimonio está así en niveles altos, qué bonito, pero cuando el matrimonio empieza a fallar, el marido era puntual, salía de su trabajo a las 4:30 estaba en su casa. De repente pasó el primer año, segundo año, tercer año, de repente empezó a llegar a las 5, después a las 5:30, después a las 7, después a las 8. Ahí algo está pasando. Ahí algo está pasando. Como me dijo a mí un amigo una vez, mira, yo llego a la casa cuando mi mujer está dormida, me dijo, así solo yo. Me meto. Así ya no me hace caras. Pero entonces nosotros debemos estar compenetrados en un mismo sentir. Que todos vamos a la casa del Padre. Que nadie se quede. Dígale, hermano, que está a su lado, no te quedes, hermano. No te quedes. Avancemos. Avancemos en el nombre de Jesús, teniendo un mismo sentir. Levante su mano y diga conmigo, Padre, danos un mismo sentir en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Un mismo sentir. Mire este. Romanos 15:5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo. Mire, hermano, tenemos que invocar al Dios de la paciencia y del consuelo que nos conceda tener el mismo sentir. O sea que es una concesión. Nos lo tiene que dar el Dios de la paciencia y del consuelo. ¿Sabe qué veo entonces? Que por falta de consuelo a veces no tenemos un mismo sentir. Lo que necesitamos es consolación, consuelo. Por eso dice el apóstol Pablo, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda, me gusta esta palabra, les conceda. Más o menos como cuando le dice a uno el papá, va, tené pues, acá sería, que el Dios de la paciencia nos dé por gracia un mismo sentir, que tengamos ese mismo sentir entre nosotros, que en su familia haya un mismo sentir. Levante su mano, diga conmigo, Padre, concédeme el mismo sentir en mi familia. Se tiene que dar eso, hermano. Se tiene que dar. Le voy a poner ejemplos. Fíjese que se ve, yo veo, ¿quién me contó? A mí se me escapó quién me contó, pero dice que se hizo una encuesta y que era vergonzoso porque no sé si de cada 10 mujeres, realmente no recuerdo cuánto me dijo, pero no sé si voy a exagerar, por cada 10 mujeres que iban a la iglesia, iba un varón. Y la Biblia dice que los varones somos cabezas, hermano. Los varones deberían de ser los primeros a estar en la casa del Señor y decirle, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero el marido en la casa y la mujer en la iglesia. Y lo peor, ¿sabe qué pasa? Lo peor de los casos que se da a veces es los hijos en la iglesia y los padres. Papito, mamita, vamos a la iglesia. Ay, no, anda tú. Pobre muchachito, viene a la iglesia. Y el papá y la mamá que debería estar acá, no viene. Por eso necesitamos un mismo sentir. Que busquemos todos en ese mismo sentir. Que el Señor nos ayude. ¿A dónde vamos? Vamos a buscar al Señor. Todos.
en un mismo sentir. Por eso dice que el Dios de la paciencia y del consuelo nos conceda tener el mismo sentir los unos a los otros. Hermano, que el Señor le conceda eso, tener un mismo sentir. Si tenemos un mismo sentir, se acabaron los problemas. Van a ver todavía, porque al estar en la carne, es que uno solo mates a veces, ¿verdad, hermano? Más de algo va a ser uno, pero no va a ser tan grave. Entonces, mire, ya tiene por qué orar. Hermano, yo voy a orar y no sé qué decir, oro 30 segundos y se me acaban las palabras. Agréguele 3 segundos más y pídale: Dios de la paciencia y del consuelo, concédenos un mismo sentir. 5 segundos. Y va a encontrar más palabras ahí. Mire, dice 1 Corintios 1:10: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Qué difícil es ponernos de acuerdo, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Por eso fíjese que cuando se trata de hacer cosas así en la iglesia, se delega a uno: hágalo usted. Porque nos ponemos, imagínese, así como ahorita que vamos a para ir al retiro, horarios de salida. Si Dios me guarde, nos ponemos ahorita. Hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿A qué hora salimos para ir al retiro? Los más madrugadores, como hermano Jorge, van a decir: a las 4, hermano. A las 4, no hay que ser haraganes, hay que estar temprano allá. Pero aquellos que les cuesta levantarse, que ponen la alarma, suena, ya me voy a levantar, dice. La adelanta 10 minutos, vuelve a sonar, la vuelve a adelantar, y así se está por 1 hora. Esos van a decir: a las 8, hermano, van a decir. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, que sea uno, que no sea ni muy madrugador ni muy haragán. Entonces, que a las 6, hermano, digo, sí. Entonces se pone uno. Entonces, ¿cómo cuesta ponernos de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo le, hermano, vamos a comer a algún lado ahorita? ¿Cómo cuesta? Alguien diría: taquitos. Ay, no, tacos, no es. Pollo, ay, no, aburrido de pollo eso. Ay, a mí me hace mal. No nos podemos poner de acuerdo. Pero entonces dice el apóstol Pablo: todos pónganse de acuerdo. Dígale, hermano que está a su lado: pongámonos de acuerdo, dígale. Un amigo me estaba contando que dice que no había, fíjese que dice que cada vez que ellos deciden hacer un viaje en familia, siempre hay conflicto, porque no se ponen de acuerdo a dónde ir. Y ya cuando pararon todos somatados ahí, pongámonos de acuerdo, pues, dice ya. No, el acuerdo es antes. Pongámonos de acuerdo. Y dice: y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis, y mire aquí dice, enteramente unidos en un mismo sentir. Entonces yo le remarqué esta palabra: ¿cómo tenemos que estar? En otras Biblias dice: perfectamente unidos en un mismo sentir. Entonces esa palabrita, entonces yo veo que para llegar, porque el tema es buscar el mismo sentir. Eso quiere decir que para buscar el mismo sentir, para estar en amor, tenemos que estar enteramente unidos. Y esa palabra enteramente unidos, mire, es catartizo en el griego. Y es lo que ha estado ministrando últimamente nuestro apóstol. Y catartizo, uno de los significados es remendar. Remendar, diga conmigo, remendar. Entonces, mire pues, ¿qué tenemos que hacer para llegar a un mismo sentir? Lo que tenemos que hacer es revisar qué cosas debemos remendar. ¿Qué cosas debemos remendar? ¿Usted ha remendado algo alguna vez, hermano? ¿Cuántos han remendado algo alguna vez? ¿Qué ha remendado? ¿Ayúdenme? ¿Mande? El pantalón. Remendar.
Ahora mire, ¿y no será que hay algo roto en usted que hay que remendar? Posiblemente eso no lo vea usted, pero Dios sí lo ve. A veces somos tan frágiles, hermano, tan frágiles. Así como una vez recuerdo que estaba haciendo cola yo del Transmetro para venirme ahí en la parada de la Muni. Ahí estaba haciendo cola. Cuando de repente iba un jovencito, de ahí aprendí yo a no usar pantalones apretados. Vos, la cinta, le dijo, y él cuando se agacha a amarrarse el pantalón, ¡brrr! Híjole, ¿sí qué hacía el pobre, hermano? Entonces a veces nos pasa así espiritualmente. Algo tan sencillo, tan sencillito que pasó hoy. ¡Brrr! ¿Y qué pasó? Se descosió. Entonces hay que remendar. Dígale, hermano, que está a su lado, me tienen que remendar, hermano. Dígales, me tienen que remendar. ¿Reconoce usted que lo tienen que remendar? Mire, yo creo que por aquí voy a ir terminando, que ya me agarró el tiempo. Pero fíjese, ves, a mí me llamó la atención una de las cosas que estaba ministrando nuestro apóstol, y es remendar la bolsa rota. Porque a muchos que tienen problemas en su economía, y cuando oí eso el Señor puso en mi corazón un lunes enseñar respecto a nuestra economía. Porque a veces como que no se administra bien el dinero y ahí hay un saco roto. Hay que remendarlo. Mientras no se remiende eso, no va a haber un mismo sentir, porque la bolsa está rota. No alcanza. ¿Y cómo va a alcanzar si está rota la bolsa? Entonces ahí hay que remendar. Que el Señor nos ayude a remendar. Entonces yo, aparte de la bolsa rota, yo le voy a poner y con este termino mi vida, hijo. Mire que dice Jeremías 10:20. En esta Biblia internacional, mire cómo dice: devastada está mi carpa, dice. Mire lo que está diciendo: devastada está mi carpa y rotas todas mis cuerdas. Mire, usted ya vio la carpa que van a poner ahorita en el retiro. ¿Ya la vio? Ay, ¿cómo sería una? Ay, Dios mío, a mí me cuesta dibujar. ¿Cómo le hago? ¿Mande? Ajá, sí. Sí, solo que quería dibujar, pero ay, yo no gané dibujo, hermanos. Quiero dibujar un hombre y me sale así como. Bueno, imagínese usted una carpa. Imagínese que aquí hay una carpa, mire, y están sus cuerdas que están amarradas a la tierra aquí. Entonces dice Jeremías: devastada está mi carpa, rotas todas mis cuerdas, mis hijos me han abandonado. ¿Sabe cómo veo yo? Aquí nos está hablando entonces de familia. ¿Sabe cómo veo yo? Imaginemos que esta es una carpa, mire, y no puede estar bien puesta porque las cuerdas están rotas. Aquí hay una cuerda, como están rotas, y consecuentemente dice: mis hijos me han abandonado. Entonces yo veo como que lo que hay que sanear ahí, a veces hay una desconexión entre padres e hijos. Ahí las cuerdas están rotas. Hay desconexión ahí. Entonces no puede haber el mismo sentir. Entonces yo le voy a orar al Señor para que hoy venga a remendar esas cuerdas y que tengamos un mismo sentir, que no haya desconexión. A veces hay desconexión en el matrimonio.
Y ya no llegué ahí. Una de las cosas en donde debemos de tener un mismo sentir es en el matrimonio, pero a veces como las cuerdas están rotas, no hacen clic, no conecta. Mire, hermano, deberíamos de probar, fíjese, deberíamos de hacer una prueba, primero con los matrimonios, después le voy a poner un ejemplo de hijos. Debería de probar de salir a solas con su esposa o con su esposo y hablar entre ustedes. O una prueba, mire, entre los padres y los hijos, y que nos echemos una salidita y platicar con ellos, porque a veces no hay que, ¿y qué hablamos? Que se quedan viendo así, mírame, Levi, se quedan así, ¿ve? ¿Qué? ¿Qué de qué? Le dice el otro. No hayan que hablar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y solo eso me vas a decir? Sí. Las cuerdas están rotas. ¿Por qué con un amigo puede hablar bien? ¿Cómo te va vos? Bien, mira, fíjate que hoy fui a la iglesia. O sea, ya está. Empieza a contar, pero entre padre e hijo hay desconexión. Hijo, hablemos. Vaya. Y solo con el primer sentadito. ¿Qué querés? ¿Vas a regañar? Dale. No, hijo, no te quiero regañar. ¿Qué otra cosa querés? ¿Me puedo ir ya? ¿Qué le parece si le pedimos hoy al Señor que venga a remendar nuestras cuerdas? Sí. Yo no vine a acusarle hoy. Vine a mostrarle si hay puede hablar usted con su hijito, con su hijita. Si no, se rompió la cuerda y hay que catartizar ahí. Levante su mano, hermano. Levante su mano y diga conmigo: Padre, remienda las cuerdas de mi casa. Que podamos platicar. Pero mire, hermano, mi esposa pone un ejemplo y voy a usar ese ejemplo para trasladarlo a la familia. Ella pone un ejemplo porque a veces estamos comiendo. ¿Qué? Dígame una comida, dígame una comidita. Nombre de una comida. Pepián. Hicimos pepián. Mañana nos sentamos a la mesa. En vez de disfrutar el pepián y hablar de eso, qué rica la lasaña, ¿verdad usted? Ay, sí, a la vez pasada me comí una mi lasaña. Y viera que yo también me comí un mi puyazo. Bueno, en vez de disfrutar eso, hablar de otras comidas se pone. Entonces a veces somos así en las cuerdas. La idea es que yo tenga una buena comunión con mi hijo, pero entonces se da. Y ya viste las danzarinas cómo danzaron hoy. Sí. Ay, vieras, y ya te sabía. Nos ponemos a hablar de las hermanas. La idea es que yo hable con él. ¿Cómo estás vos? Bien. Fíjate que esto. Mire, a veces nosotros los padres caemos en un error. Que los padres, en vez de ser padres, son predicadores. Mire, si quiere predicar, lo desafío que vaya a la 23. Prestamos una bocina y ahí predica. Y a veces son predicadores, sermoneadores. Están, hijito. Yo creo que hay que empezar por otro rumbo. Que se remienden esas cuerdas. Porque a veces, hijita, teneme confianza. Dice, muy bien, le dice, tengo novio. ¡Ah! Eso no es de Dios. Y de una vez las cuerdas están rotas. Entonces ya después teneme confianza. No, ya no es. Que el Señor sane hoy las cuerdas, las remiende. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús y le vamos a pedir que se remienden esas cuerdas en el nombre de Jesús. Ayúdame a ministrar, esposa, ayúdame a ministrar. Póngase de pie.
Levante sus manos. Mire, yo quiero terminar acá, que el Señor le dé un mismo sentir. Que le dé un mismo sentir. Eso le quiero ministrar primero. Levante su mano y diga: Padre, dame un mismo sentir. Y luego le quiero ministrar que se remienden esas cuerdas en el nombre de Jesús. Que se remienden esas cuerdas. Aleluya. Un mismo sentir. Que el Dios de la paciencia y del consuelo le dé un mismo sentir. Mire, hable con el Dios de la paciencia. Invoque al Dios de la paciencia y del consuelo que le dé un mismo sentir. Y después pidámosle que venga a remendar las cuerdas en el nombre de Jesús. Que remiende las cuerdas en el nombre de Jesús. Padre Dios de toda paciencia, tú has sido ejemplo para nosotros, porque todo lo que tú nos pides que hagamos, tú lo has hecho primero. Ayúdanos a tenerte por ejemplo a ti, siendo Dios tan alto, tan grande. Te humillaste y viniste a nosotros hecho carne. Ahora nosotros que somos menores y de mucho menor categoría, ¿cómo no nos vamos a humillar? Por favor, Dios de toda paciencia, de toda consolación, tú has tenido mucha paciencia con nosotros, has tenido bastante paciencia. Tú nos has consolado de todos los dolores que hemos tenido, las tribulaciones, sufrimientos. Te hemos conocido por tu paciencia, te hemos conocido por el consuelo. Hoy te pedimos que vengas a destruir de nuestra vida toda altivez, toda arrogancia. No permitas que la soberbia se enseñoree de nosotros, Señor. Quita esa presunción, esa jactancia, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos perdones si hemos tenido altivez, si hemos tenido orgullo, si somos creídos, si somos presumidos. Perdónanos, perdónanos. Hoy te pedimos que rompas y quitas todo eso, porque has tenido paciencia con nosotros, porque nos has consolado. Por medio de esa paciencia y de ese consuelo que tú nos has dado, es que nos reconciliamos contigo hoy y te pedimos tu yugo de humildad y de mansedumbre, porque es fácil para nosotros. En el nombre de Jesús, pida perdón a Dios. Si Dios ha sido paciente con usted, si Él va consolado a usted, hoy le toca a usted hacer algo, y es dejar el orgullo, dejar la soberbia, dejar la altivez, la jactancia.